decir que sea la única, pero la que más permea es la americana. Entonces, ustedes puede ser que adopten un patrón americano que allá es malo, pero acá es bueno. Aquí lo importante es que yo vea que el desarrollo que mis individuos tienen, de acuerdo a la escala de valores, me lleve a ser familias funcionales y que estén siendo desarrollados sus miembros en forma individual sin que me castigue a ninguno de ellos. ¿Sí? Por Ok, ejemplo, sí. usted es casada, tiene un hijo. ¿Qué opina del divorcio? Pues lo veo como una necesidad, dependiendo de las funciones que tenga la familia ¿Usted se y la divorciaría? viabilidad, ¿Usted se divorciaría? dependiendo, ¿sí? O sea, Por la eso, pero realidad es sí. aquí en el contexto que usted, el emocional en el que yo le pregunto en este momento, usted me dice, pues es una alternativa y pues si las características y la situación así lo permiten, yo sí me divorcio. Ajá. ¿Qué pensaría su mamá? No, mi mamá se va de espalda. Entonces, ¿cuánto desarrollo hay de su familia de origen al de usted en cuanto a valores? Ujú. ¿Sí me explico? Sí. Ese es el desarrollo que yo quiero medir y si yo le pregunto a su hijo, él tendría que tener que superar el valor que usted tiene y lo tendría que ser mucho mayor, porque él se supone que está desarrollándose en un ambiente completamente diferente. Entonces, probablemente usted está en la coyuntura y su hijo sea el que llegue a tener una familia moderna, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, ya, ya. yo les decía, ese es el punto que yo tengo que entender, porque si ustedes están en transición, ¿cómo afrontan los problemas a veces? ¿Cómo afrontan las crisis que ustedes que presentan a veces? Pues a veces como las enfrentaba su papá, como su mamá, a veces como las enfrentaba el papá y la mamá de su esposo, pero no como ustedes las quisieran enfrentar. Y su hijo se va a dar cuenta que va a tener que enfrentar las crisis de acuerdo a lo que ustedes le dieron a él para enfrentarlas. Es más, va a chocar con ustedes en un momento determinado. Ujú. Pero él está desarrollándose, está teniendo un valor completamente diferente. Entonces, por eso, eso sería lo moderno. No que la mujer trabaje, porque si clasificamos a las mujeres porque trabajan, pues les digo, la señora que vende tamales y la que vende frituras ahí en la calle también sería moderna y eso no es cierto. ¿Eh? Cada Claro. uno de estos conceptos que tenemos hay que explicarlo al 100%. Esta clase está hecha para que se dé por lo menos en 10 horas. 10 horas, para dar una explicación y dar ejemplos bien claritos y que quede bien claro. Por eso yo sigo pensando lo mismo, por eso la medicina familiar es una especialidad. No somos generalistas, generalistas en el conocimiento de la medicina, lo biológico, pero especialistas en el conocimiento de la familia, del abordaje familiar y del abordaje de la comunidad, para el servicio de la salud familiar, que es la parte importante. ¿Queda claro? ¿Algo más, jóvenes? Eh, yo, Adelante, doc. soy Adrián Núñez de Monterrey, de Medicina Familiar. Bien, Adrián. Tengo una duda con respecto a la clasificación inicial o principal, donde definíamos si una familia era tradicional o moderna, que básicamente el punto clave en la moderna era que la mujer es trabajadora o ya está en el ámbito laboral, ¿verdad? Sí, así se los Con dieron. respecto a la tradicional. Ajá, con respecto a la tradicional. Pero, ¿cuál es la En el pregunta? ejemplo que usted mencionó, en el caso de una mujer que trabaja, la duda es, ¿consideraríamos todavía moderna a esa familia, por ejemplo, la de su ejemplo, donde la mujer está haciendo una vendimia y el esposo está, por ejemplo, acompañándola, pero solo supervisa y solo es el que cobra? Y llegando al hogar, la esposa sigue siendo la que está a cargo de todos los roles de la mujer, ¿Se la, tanto con- del cuidado y todo ¿Se la esto. contesto yo o se la contesta usted? Es que mi duda es eso, o sea, ¿sigue siendo bastante el peso del decir: Pues es que trabaja afuera", es que o es en realidad los roles? es una familia tradicional. El problema es que a alguien se le ocurrió que porque la mujer trabajaba y estaba en el campo laboral era moderna, pero ese no es un indicador de desarrollo. Okey, O sea, yo por eso les pongo, por ejemplo, la señora que vende los tamales afuera del hospital, porque ella es la que hace los tamales, es la que los va a vender, es la que compra las materias primas y aparte llega a su casa, tiene que lavar, tiene que trapear, tiene que hacer la comida y tiene que servirle a la familia. Es una familia tradicional 100%, no es una familia de otro tipo.
es tan tradicional como cualquier otra. El problema es que ella tiene que trabajar por su necesidad sociocultural. Y a veces sí es cierto, el marido no trabaja, pero a veces el marido también trabaja al lado de ella o fuera de ella, pero no avanzan. Cuando ustedes ven los valores, pues los hijos, uno de los hijos va a la escuela, otro dejó la escuela, el otro ya está trabajando con ellos, el otro anda con los amigos. No hay desarrollo intelectual ni cultural. Y lo que tenemos Ok. que medir en la familia, en la familia moderna es ese desarrollo intelectual, cultural y la escala de valores que tiene que irse modificando, como le comentábamos a la compañera ahorita con el caso de su mamá, ella y su hijo, ¿no? Ese es el indicador para evaluar que alguien es moderno. Le pongo un ejemplo, Adrián. ¿Usted es soltero o es casado? Soltero. Soltero, ok. ¿Qué opina de la virginidad? Pues está como que a veces sobrevalorado dependiendo la etapa en la que te encuentres de tu formación académica y tu edad también. ¿Con quién le gustaría casarse? ¿Con alguien que es virgen o con alguien que ya no es virgen? Pues me es irrelevante en realidad, ¿Por qué? pues porque pues eso no define a la persona en realidad. Entonces, ¿cuál es su forma de pensar? ¿Y cuál es la forma de pensar cuando alguien dice, no, es que tiene que ser núbil? En cuanto a escala de valores. Pues a lo mejor una persona puede ser de valores muy estrictos y la otra mucho más laxos o no tan. No, yo creo que el valor cuando se maneja como tal, cuando a mí me preguntan, me hacen esta pregunta y les digo, me da lo mismo porque eso no es significativo. Yo no le estoy dando un valor a la virginidad, yo le estoy dando un valor a la persona. ¿Sí? Pero cuando alguien dice es importante ese aspecto, le está dando un valor específico a un hecho que no es tal, que no corresponde tal vez con el que pueda tener la persona. Entonces, cuando me doy cuenta de los valores, uno está más bajo y el otro está más alto. ¿Cuál es el que se ha desarrollado más y cuál es el que se ha desarrollado menos? Ah, okey. Y cuando le preguntan, por ejemplo, otra vez, casado, soltero, ok, ¿qué opina de las relaciones fuera del matrimonio? ¿Usted las permitiría? ¿Usted las tendría? O sea, ¿cuál es el valor que estoy viendo? ¿Y cómo adquiero ese nuevo valor desde el punto de vista intelectual y cultural? ¿Sí me explico? Sí, 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 pues ya Entonces, hay más factores. la respuesta es muy clarita. Para que yo pueda considerar una persona moderna tiene que haber un desarrollo tanto intelectual como cultural, pero aparte lo voy a medir en la escala de valores. Cuando hay responsabilidad, respeto, que eso lo veíamos en socialización, que es donde Ujú. me van a dar, de las funciones de la familia es donde me van a dar la base fundamental en la socialización. Y me estoy dando cuenta que me enseñan a ser responsable, respetuoso. Le pongo el ejemplo de los residentes. Son responsables, son respetuosos, no faltan a clases, no se vuelan una guardia, no se vuelan un servicio, porque en su casa los enseñaron a ser así, no porque el profesor ande detrás de ellos. ¿Sí me explico? Sí. Esa es responsabilidad. Cuando no nos enseñaron a ser así y no somos responsables y no tenemos respeto, pues se vuelan una guardia, se vuelan dos, hacen pretextos para esto, pretextos para aquello y no hacen lo que tienen que hacer. Y entonces uno dice, ah, caray, espérate, ¿cuál es más moderno en cuanto a su escala de valores y en cuanto a su escala de desarrollo? ¿Cuál aprende más y cuál aprende menos? Sí se dan cuenta. O sea, cada uno de estos puntos hay que irlo explorando un poco más todavía y poderles dar más ejemplos para que vayan quedando claros. Digo, obvio, esa es la gran ventaja que tiene el dar una clase presencial y el dar una clase virtual, que es completamente diferente. Bueno, pero de algo no sirve, pues, a final de cuentas, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, ¿algo más? ¿Nadie más? Hola, doctor, soy yo, la doctora Sarabia. Sí, dígame, doctora. Creo que la Bueno, conozco. ¿eh? Creo que la conozco. Ah, ya ve, fantasmita por ahí. Ey, Respecto a lo de las familias modernas, como usted lo dice, pues tiene que ver mucho el ámbito cultural, los hábitos y costumbres que manejan la familia. Lo otro que está diciendo usted es las herramientas que la familia de origen nos brindan a nosotros ya como personas sociales. ¿Qué herramientas obtuvimos de la familia de origen para poder formar nuestra propia familia?
Para hacer la tipología familiar, como nos dice el doctor Membrillo, es mucha información, pero es enriquecedora. Y aparte, para que todos podamos hacer una tipología, tenemos que hacer un análisis y una anamnesis a la familia. En una sola entrevista en la consulta va a ser muy difícil que la hagas, pero lo que tenemos de ventaja es que estos pacientes van a estar viniendo cada vez que uno los cite. Si es diabético, tiene que venir a control. Si es una persona que no tiene crónico degenerativos, tú como médico tienes la facultad para volverla a citar y volverla a interrogar. Y otra manera que tenemos los médicos familiares también es que podemos ir a la casa de la familia y ver el entorno en el que viven. Bye. Pero sí, o sea, no es fácil, pero tampoco difícil sacar la tipología. Una pieza clave que dijo el doctor Membrillo, la tipología, para que ustedes hagan un estudio de salud familiar, va a ser de acuerdo ¿cómo se le dice? Al criterio o al parámetro que ustedes quieren estudiar a la familia y la necesidad. Más adelante, cuando vean ciclo vital, va a ser lo mismo, porque luego me dicen, es que ¿en qué etapa del ciclo vital está la familia? Bueno, es de acuerdo en base a lo que el doctor Membrillo les dijo. Tipología, y vamos viendo en qué ciclo va, en qué etapa va a ir, ¿cómo se dice? Clasificando cada paciente. Pero sí, eso es importante. Hábitos, costumbres de la familia, valores, eso es muy importante dentro de el horizonte intencional del hombre, pues viene eso, o sea, qué tan grande es nuestro horizonte mental para poder aceptar las cosas, ¿sí? Y ahí viene mucho lo que habla de las culturas y qué tanto estamos estudiando, como dijo el doctor. No es la misma una persona que tiene preparatoria a una que tiene maestría o doctorado. El pensamiento y la manera sociocultural son muy distintas, y eso es lo que te va a dar también herramientas para poder evaluar a una familia si va a ser moderna o no. En mi opinión personal, si nos vamos al censo del INEGI, la mayoría de las familias mexicanas son tradicionales, ¿sí? Entonces, esa podría ser una tarea para los alumnos. Investiguen cuál es el porcentaje de familias que tenemos aquí en México, y sobre todo, por ejemplo, los de Sinaloa les dejaría que investiguen el porcentaje de familias que hay en base a su desarrollo y tipología de acuerdo al INEGI aquí en Mazatlán. Ya está la tarea, porque al final de cuentas estamos de acuerdo. Yo creo que por eso creo que como país México no ha despegado mucho en algunos aspectos, porque persisten en nosotros muchas características tradicionales en el desarrollo de todos estos eventos. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos que solucionar, pero que a ustedes les tiene que quedar claro que yo les recalco, ser especialista en medicina familiar no es lo que la gente dice, no es igual a médico general, ni somos generalistas, ni estamos preparados nada más para ver pacientes en el hospital o en cualquier lado. No. Ser médico familiar es atender la salud familiar en la casa, en el consultorio, en el hospital, entenderla desde el punto de vista del sano, pero también es la especialidad más difícil porque hay que estudiar más que todos los demás. Y mucha de la información que ustedes van a buscar no la van a encontrar tan fácilmente. De hecho, los reto a que la próxima clase que tengamos de 8 días, de todas lo que les presente en la siguiente clase, ustedes me digan cuántas clasificaciones tienen y cuántas clasificaciones conocían con todas las que les acabo de pasar ahora. Y se van a dar cuenta que no, hay dos retos. Uno allá en Mazatlán con sus propios compañeros residentes de primer año de las otras sedes, y en Monterrey con los compañeros que tienen un chorro de sedes y allá están, es sarcasmo lo que voy a decir para que no me lo tomen tan en serio. Allá en Monterrey está el único departamento de medicina familiar que hay en el país, para el primer punto. Segundo punto, tienen un hospital universitario donde trabajan los residentes. Y tercer punto, tienen como 20 sedes de residencia de medicina familiar y los profesores titulares de allá dicen que son los mejores del país. Los reto a que vean cuántas de estas clasificaciones tipológicas tienen allá y cuántas manejan allá, para que tengamos un comparativo de por qué es importante tener mucho mayor oferta, ver más información, leer más, pero también estar más informados para utilizar mis recursos en el momento más adecuado y de la manera más adecuada que yo lo tengo que utilizar. Tengo un arsenal amplio, sí, pero ¿cuál es el que voy a utilizar?
Por ejemplo, ¿cuántos antibióticos tengo? ¿Cuántos betalactámicos tengo? Pero el problema que tengo no utiliza ningún betalactámico, ¿sí? ¿Cuántos bactericidas tengo y cuántos bacteriostáticos tengo? Pero en este momento lo que a mí me interesa es que este paciente tenga un bactericida. Entonces, ese es el criterio que queremos formar, darles las herramientas, que ustedes tengan un montón de información, pero que sepan discernir cuál es la información que van a utilizar para el momento más adecuado y cuando alguien les pregunte por qué, sepan cuál es la respuesta de por qué dar estas características. ¿Queda claro? Doctor Guatemala, ¿todo bien? Este, sí, doctor, algo nada más como aportación que les he comentado varias veces a mis residentes, es la parte de ser empáticos con el paciente. Cuando ellos hagan un estudio de familia, no tienen que basarse en la familia personal de uno, se tienen que sumergir en lo que es la familia de ellos y base todas las herramientas que esa familia nos proporcione, ahora sí sumergirnos. Les he comentado mucho lo de evitar juicios de valor, ya que muchas veces sería muy diferente que usted venga aquí a Mazatlán y haga un estudio de familia, porque el nivel educativo puede ser un poquito diferente, la cultura es muy diferente entre la Ciudad de México y la ciudad de Mazatlán. Entonces, lo que le comento a ellos es que se tienen que poner los pies sobre la tierra en la familia que están desarrollando, no en la familia de ellos. En la familia que se les está dando el permiso de entrar a su vida, es donde tienen que agarrar las herramientas que ellos están proporcionando y trabajar con esas herramientas. No pueden sacar juicios de valor con cosas personales. Acuérdense que cuando ponemos juicios de valor, los psiquiatras dicen que hacemos transferencia o contratransferencia, aunque algunos psiquiatras dicen que no hay contratransferencia, que solo hay transferencia, transferencia de aquí para allá y de allá para acá. Y los juicios de valor, cuando alguien hace un juicio de valor, está poniendo su punto de vista, no está poniendo la parte de otras características que pudiera tener. Lo importante aquí no es el juicio de valor o no es el valor que yo quiero dar. El valor se va a dar en función. Acuérdense que un valor es una carga afectiva que yo le doy a un hecho determinado, pero ese tiene que estar fundamentado. El juicio de valor es lo que yo creo que debería de ser con alguna situación en especial y en medicina no trabajamos con juicios de valor, trabajamos con lo que estamos viendo y lo que estamos evaluando de lo que estamos viendo, que es completamente diferente. Y nosotros en familia no tengo la menor duda que en muchos casos nos vamos a tener que identificar nosotros mismos, pero nos vamos a identificar con muchos de esos casos, pero tenemos que ser lo más imparciales posible cuando catalogamos y vemos los casos. Yo por eso siempre les pido de favor, cuando tenía mis alumnos aquí en México, les decía, la clase donde yo reunía toda esta información ya completa era cuando veíamos familiogramas y les decía, ¿quién quiere pasar a poner su familiograma y escribir todos los datos y se lo interpreto? Y obviamente, pues todas las familias que tenemos en México, todas tienen problemas, ninguna es una familia que no tenga problemas. Pero ahí era donde se me quebraban, entonces ya cuando uno se da cuenta que realmente sí tenemos esos mismos problemas y por eso nos identificamos mucho con los problemas que hay. Entonces lo que tenemos que hacer es no caer en la trampa ni en la transferencia de nuestro problema con los de los demás. Si alguien tiene un problema, creo que tiene algo muy sencillo que hacer, acercarse con su profesor, hablar con él y ver de qué manera se puede. Y si no, y si el profesor no puede, pues con una persona que ustedes tengan confianza, que los pueda orientar de manera adecuada, no que los metan en un problema mucho mayor. Y eso está muy claro, estamos de acuerdo en eso, doctor. ¿Algo más? Si Y, no tiene, sí, y aportándole algo al doctor Osuna, que le hizo una pregunta, doc, sobre la cuestión de en qué momento se estudia a un paciente. Cuando yo lo vi en una clase de usted, cuando me tocó en una conferencia, es tomar a la familia como si fuera una foto. sí, Cuando tú llegues a ver a una familia, toma la foto exacta de cómo está ahí y es desde el punto donde se tiene que partir, porque no puedes partir con lo que va a pasar en el futuro o con lo que ya pasó. Tienes que ver desde que tú llegaste, desde ahí tienes que partir. ¿Cómo la encuentras? Entonces es desde donde inicia el estudio. claro. El estudio está hecho, y yo siempre les he dicho que la herramienta más importante, la ficha de identificación del estudio de salud familiar, es el familiograma estructural. Entonces, lo primero que pedimos es que nos hagan el familiograma estructural, porque ahí están todos los datos que va a requerirse del estudio. Entonces, esa es la primera fotografía que tengo que tomar.
Ya la segunda fotografía va a ser una modificación de la primera y una modificación de la segunda y de la cuarta, y cuando termine el estudio, yo tendría que estar viendo mi familiograma estructural inicial y el final para ver cómo se modificó en información y en la conformación de cada uno de ellos, que son de las características que muy poca gente les dice a los residentes que hay que estudiar. Entonces, estoy de acuerdo con usted, siempre que vamos a estudiar una familia tiene que ser la fotografía ahorita y la fotografía en medio y la fotografía acá y la fotografía acá. Y ir viendo cómo se va modificando todo esto para poder tener información más clara. Por ejemplo, de la sesión pasada, de la primera sesión que tuve con ustedes a esta, hay un cambio fundamental. Ya tenemos, primero para empezar, ya tenemos tiempo libre. Ya cambió. Segundo, ya se están animando a hablar más. Tercero, lo siento ya un poquito más con confianza como para preguntar y manejar. Entonces, ya están cambiando las condiciones prevalentes del grupo y hay un cambio y hay una diferencia. Ya no somos los mismos del primer día ni de antes de la primera sesión. Entonces, así son las familias. Las vemos hoy, las vemos mañana y las vemos pasado y son diferentes todo el tiempo. Y eso es lo que nos tiene que dar la oportunidad de encontrar todas las características que tienen cada una de las familias que vamos a ir viendo. De acuerdo completamente, doctor. ¿Algo más? Yo tengo una duda. Ya que Venga. hemos caído de valores, ¿hay alguna manera, una tabla o algo que nos diga, bueno, eso es lo que tenemos que evaluar? Porque creo que podemos caer fácilmente en lo que decía el doctor Guatemala, ¿no? En juzgar a la gente por lo que nosotros creemos que es válido o no es válido. Entonces, si tenemos esa manera de saber qué valor es el que tenemos que evaluar en nuestra familia, va a ser más fácil que podamos hacer el trabajo. Porque considero que no es lo mismo lo que yo creo que es un valor a lo que una persona extremadamente religiosa crea que es un valor, o una persona súper tradicionalista crea que es un valor, o una persona que igual es más holgada y no considere todos los valores como valores. Estoy de acuerdo, pero no hay una tabla. Y les voy a decir por qué no hay una tabla. Porque cada uno de nosotros es diferente. Lo que tenemos que conocer nosotros primero es definir qué es un valor. Yo tengo que definir qué es un valor. Y el primer valor que yo defino, o cómo definimos nosotros un valor, es la carga afectiva que yo le doy a un fenómeno determinado. ¿Sí? Por ejemplo, la amistad no es el valor que yo le doy a la amistad cuando es estrecha con las personas que yo tengo. Y digo, es que yo valoro mucho tu amistad. Sí, cuando él me dice algo, porque la consideración que yo tengo, la cantidad de afecto que yo le pongo a la relación interpersonal es a lo que llamo valor. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería definir lo que es un valor y luego ver cuáles son los valores universales y cuáles son los valores particulares que manejamos para poder entender cuáles son los que nos da la familia y cuáles son los que ya vienen cargados en nuestro chip. Les pongo un ejemplo. En los últimos años que estuve dando clase en posgrado ahí en la UNAM, estaba dando la clase de seminario de educación médica. Y una de las clases era precisamente de valores. Ahí tengo la clase en diapositivas. Y yo les decía a los alumnos, la clase era que me dieran los 5 principales valores de cada uno de ellos. Y les decía, saquen una hoja y anótenme los 5 principales valores. ¿Vale? Pues me anotaban cada quien sus 5 principales valores. Y me quedó muy claro porque se los dejé no me acuerdo si a un grupo se lo dejé de tarea y a otro grupo lo hicimos ahí, pero al que se lo dejé de tarea, todos los que estaban en la guardia, en la misma guardia, me lo hicieron el día de la guardia, con la misma máquina de escribir, con el mismo papel, nada más me cambiaron el orden de los valores. O sea, ni siquiera el mismo residente le dio el mismo valor a la tarea que se le estaba dejando. Ese fue un punto. El segundo punto fue que uno de mis residentes me puso que uno de los valores fundamentales era la honestidad y el respeto. El que me puso honestidad, desafortunadamente para él, que por cierto ni me quiere, pero curiosamente ahora es un bloguero que escribe en YouTube y saca cuestiones de medicina familiar y se asume como lo máximo. A él le descubrí que no iba a clases y su firma siempre aparecía en las listas de asistencia. Y cuando fui, le dije al jefe de docencia, oye, aquí hay este error, que está pasando esto y esto. Y fueron y buscaron, le encontraron varias firmas que estaban pirateadas. Alguien firmó por él y él nunca fue a la clase. Y aparte los conoces, ¿no?
Y él me dice que su principal valor es la honradez. Ah, caray, entonces, ¿cómo entendemos la honradez o cómo la vemos? Por eso yo creo que lo importante es que cada quien definiera cuáles son sus 5 o 10 valores principales y a partir de ahí ver cuáles son los más comunes entre todos para decir, este valor vale, para este grupo este valor pesa, este no pesa, este sí pesa, este no pesa. Porque sí va a cambiar para cada grupo social y va a depender en mucho de la formación y de la carga académica familiar que tenga. Cuando digo carga académica familiar es que tanto su familia les ha enseñado a comportarse con determinadas situaciones. Entonces, esa es una parte fundamental. Esa sería una muy buena clase paralela de valores para entender qué es un valor, qué no es un valor, qué es un hecho valorado, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder comenzar a describir cómo puedo definir los valores de una familia también. Entonces, es un tema muy bueno, pero hay que entenderlo bien y hay que definir entre nosotros primero. Por ejemplo, a manera de comentario, yo trabajé para ser médico, pagué para hacer un examen, para que me admitieran en una residencia y después pasar un examen y poder tener un trabajo en una unidad médica del IMSS. Y así fue. Entonces yo me contraté para trabajar en el instituto. A mí me tocó un terremoto y me tocó una pandemia, una epidemia, la de H1N1. Pero yo nunca pedí un bono por trabajar de más. Si el patrón me quiere dar un bono, pues que me lo dé por mi desempeño. Pero cuando ves ahora que todos los residentes, todos los médicos familiares están pidiendo un bono y un equipo de trabajo como si fuéramos astronautas, cuando no se dan cuenta que nunca antes habían pedido nada y que en la residencia tampoco dieron todo lo que tenían que dar y que como de médicos deja mucho que desear que muchos se vayan de incapacidad, de permiso, de todo lo demás, tú dices, ¿cuál es el valor? Y no es porque quiera ver a la medicina como algo romántico, ¿eh? Yo estudié medicina para servir, no para servirme de. Entonces, mi valor es ese, mi valor es el respeto a lo que yo hago. Si yo no respeto lo que estoy haciendo, ¿quién me lo va a respetar? Y luego dicen, es que a los médicos familiares no nos valoran. Si nosotros mismos no nos valoramos. Les pongo de ejemplo, tenemos un colegio, un consejo, ahora Federación Mexicana de Medicina Familiar, pero ¿cuándo los han ido a apoyar a ustedes? Pero cuando ustedes van a ir a un congreso les piden que paguen una inscripción y que se alojen allá y que vayan a gastar su lana allá, pero ellos no les regresan nada. Entonces, ¿cuál es el valor de asistir a un evento? ¿Sí me explico? O sea, cada quien el valor lo ve en función de su contexto. Entonces, yo tengo que definir para atención de pacientes cuál es el valor que le voy a dar a cada una de las acciones que yo voy a realizar en el trabajo con las familias. Y cómo puedo definir mis valores y para qué los voy a definir con esas características. Ahí es donde está el punto central de mucha de la atención médica. Y no estoy en contra con que los compañeros pidan un bono, pero ese bono se les tiene que otorgar de manera voluntaria por parte del gobierno, no porque lo estemos pidiendo nosotros. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, ahorita los internos les dijeron que se fueran a su casa, y a los residentes también, cuando son los que nos van a atender mañana y no van a saber qué hacer cuando llegue una nueva pandemia. Las cosas hay que verlas, decían, ¿quieres operar? Aprende a operar, pero ahí adentro. ¿Quieres aprender a ver un paciente? Sí, pero viendo pacientes. Que es la parte central del trabajo, que nos vamos a exponer, sí. ¿Cuántos de ustedes van a ver pacientes contaminados en el hospital y no se van a contaminar ustedes? O sea, ¿cuántos pacientes van a entrar a ver a UCI, pacientes infectados, pacientes que están muy mal? Los van a tener que ver, pero como es uno o dos, no pasa nada. Entonces, el médico por naturaleza está expuesto a infectocontagiosidad constantemente. El cómo se protege es cómo se mantiene. Y en el consultorio veo pacientes con gripa y no me enfermo de gripa. ¿Por qué? Pues porque te lavas las manos, porque haces tu material, porque haces todo. Ese es el valor que le damos al trabajo que hacemos nosotros. Entonces, hay que definir qué es un valor para cada quien primero y después ver cuántos coinciden con el mismo valor en el grupo para que digamos, en este grupo estos valores son los que nos pueden servir para evaluar estas acciones. Antes no se puede. ¿Algo más? Ya si se porta bien, algún día hablaremos de valores o de educación médica, que también está bien interesante el asunto. Pues si no tienen algo más, doctor, nos veríamos de que 8 días con la segunda parte de esto. Ya si nos Correcto. alargamos un poquito con los temas, pues nada más les pido que me aguanten y si no se puede, pues cortamos, no hay ningún problema. Doc, si fuera por la cuestión personal y igualmente con la doctora Sarabia, yo creo que está de acuerdo conmigo.
si nos pudiera dar clases, nosotros somos apasionados en este punto de que todo el conocimiento que usted tiene nos lo aporte, nosotros modificarlo, crecer como personas, crecer como médicos. Así que lo que usted se quiera extender por nosotros es una bendición y es un halago. Por lo pronto, ahorita una clase más con esta, que es la que sigue, y la siguiente terminamos lo de tipología y nos enfocamos al siguiente tema, que ya se lo checo yo en la semana, como viene el temario que usted me mandó. ¿Vale? Correcto, se lo agradezco mucho. Y nos veríamos entonces en el 8 días. Igual ustedes me mandan el link, ustedes abren y ya no hay problema, mientras no consiga yo mi contrato con Zoom, para que yo pueda abrir y tener otros recursos, lo hacemos con el de ustedes. ¿Sale? Correcto. Bueno, un saludo a todos, un saludo a Monterrey también, Marce. Reviso los trabajos que me mandaron y les mando la retroalimentación con calmita, ¿vale? Ándale pues, muchas gracias a todos. Vámonos. Doctores, se quedan conmigo mis residentes, por favor.